En los laboratorios más avanzados del planeta la ciencia trabaja en tecnologías que apenas unas décadas parecían de ciencia ficción. Inteligencia artificial omnipresente, sistemas de vigilancia global y proyecciones holográficas capaces de alterar cualquier cosa que podamos ver en el cielo. Paralelamente, en los círculos ufológicos se habla de una preparación silenciosa para un contacto masivo. O quizás para una revelación cuidadosamente escenificada. En los rincones más oscuros de las teorías de conspiración se menciona un proyecto secreto, Blue Beam, un plan que, según se dice, utilizaría tecnología espacial, hologramas gigantes y control mental para simular la llegada de una nueva era o de un nuevo Salvador universal. ¿Es el TRES y Atlas una posible red de observación global? ¿O es la pieza central de un escenario para cambiar la historia de la humanidad para siempre? Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos en un nuevo programa de Charlando con, que hacía días que ya no lo estábamos haciendo. Y bueno, tenemos como invitados a dos personas, o sea, tres conmigo. Tenemos invitados dos personas que ustedes admiran, quieren muchísimo en el canal y que bueno, me lo han estado pidiendo a través del grupo de Telegram. Han estado pidiéndome que hablemos de este tema, un tema que está en el boom ahorita en las redes sociales y bueno, en las noticias, y es sobre el TRES y Atlas. Y para eso me pidieron que trajéramos a Cristian Donato y a Julio Gaitán, así que en este momento se los venimos pasando. Oye muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? No se peleen, ¿por cuál va a empezar primero? A ver, creo que Cristian no quiere hablar, anda muy... De milagro, anda mudo hoy. A ver si no se agarra ahorita. Hola, un saludo a todos, a William, Cristian, a todos los amigos que nos van a estar viendo en esta ocasión. Y pues vamos a ver, ¿no?, qué es lo que trae TRES y Atlas, que tanto se anda hablando por ahí en todos lados, ¿no? Así es, Cristian. Hola a todos, ¿cómo están, amigos? A ustedes dos particularmente y a todo el público. Bueno, vamos a tratar de dar nuestras opiniones, aunque sean diferentes, pero el público puede sacar después sus conclusiones de lo que oiga. Así mismo. Vamos para adelante nomás. Así mismo, yo creo que al final es el público quien debe sacar sus propias conclusiones. Yo tengo mi propia opinión, Julio tiene la suya, Cristian la de él, pero al final nuestras opiniones realmente no son las que importan. Lo que importa es lo que ustedes se lleven a su casa, lo que ustedes se lleven como una reflexión. Y bueno, comenzamos. Vamos a hablar un poco de este tema que anda rebotando en las redes. ¿Qué es el TRES y Atlas? Bueno, como ya todo el mundo sabe, porque eso ya está hasta el aburrimiento. Por eso yo no había tocado el tema, porque la verdad que por todos lados está. Cada uno tiene su propia opinión. Yo más bien hasta me pongo a ver las noticias. Pero he estado viendo más que todo a Nacho Rojo. Tú conoces a Nacho Rojo porque hemos estado viéndolo ahí conectado, Julio. En los programas de él. A mí me parece un tremendo investigador, porque el tipo no se las traga todas y él hace denuncias fuertes contra todo el encubrimiento, porque realmente lo que está viendo es un encubrimiento de lo que podría ser, y por eso me fío un poco más de de sus análisis. Pero bueno, este es el programa de Despierta, este es el tiempo, y con su programa y con su el canal de Despierta, este es el tiempo, y su programa Charlando con, y los que estamos aquí somos nosotros. Vamos a poner a Nacho a un lado en este momento y vamos a hablar sobre lo que nosotros creemos que es el TRES y Atlas. Se han dicho en las noticias de que es un cometa interestelar que está visitando nuestro sistema solar y que solo va a ser algo de pasada. Y el problema ha sido de que hay mucha especulación
en las redes sociales. Más que todo en las redes sociales. Hay un silencio absoluto en las agencias espaciales, ya sea la NASA, la ESA, la China, la rusa. Hay un silencio absoluto que es lo que motiva a que haya tanta especulación dentro de las redes sociales y tantas teorías de conspiración. Entonces, todo el mundo ya sabe eso. Entonces, sabiendo eso, yo quiero o queremos escuchar la opinión de cada uno. Yo sé que el público quiere saber cuál es la opinión de Julio Gaitán, cuál es la opinión de Cristian y cuál es mi opinión, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere comenzar? No se peleen, muchachos. No se peleen. Bueno, algo nada más para empezar a entrar en el contexto. Que se está viendo este tipo de cometas o de objetos interestelares desde hace apenas muy poco tiempo. Tenemos lo que es, creo que se llamaba el cometa, que era el Borisov, el Oumuamua, y este es el tercero, ¿no?, de su tipo. Que a diferencia de los otros dos, del Borisov y del Oumuamua, este es de mucho más grande tamaño. Los científicos por ahí anduvieron diciendo que era algo muy raro, porque antes de que se hubiera encontrado un objeto de ese tamaño interestelar, tuviera que haberse encontrado muchos de menor tamaño, porque por lo regular son los fragmentos más pequeños los que tienden a salirse de su sistema solar, de la influencia de su estrella, y empezar a viajar por otros lados. Después de esto, de que aparece el Tracy Atlas, por ahí de repente aparecieron alrededor de 10, entre 7 y 10 cometas que de repente aparecieron de la nada. Que esto es algo muy extraño, ¿no? Porque nunca hemos tenido tantos cuerpos de esos grandes tamaños, porque hay que comprender que los cometas, aparte de tener una composición diferente a los meteoros, a los meteoritos, a los asteroides, se diferencian en su tamaño, que por lo regular son de mucho más grande tamaño que un meteorito, que un asteroide, y que pues por lo regular se componen de hielo y de algunas otras cosas ahí que pueden ser rocosos, pueden ser metálicos, pero todo el tiempo vienen recubiertos de hielo porque se salen mucho de la influencia del sol o de los soles, y por eso es que sucede esto. Muchas personas están hablando o lo están poniendo como que es algo muy peligroso para la Tierra, y que eso es algo que no es cierto, porque este objeto Tracy Atlas ni siquiera va a pasar cerca de la Tierra. Cuando esté ingresando al sistema solar, o lo más cercano que va a estar del otro lado, más o menos detrás de lo que donde podemos ver el Sol. O sea, estaría en el lado contrario de la órbita de la Tierra. Entonces no hay ningún peligro de que este objeto nos golpee, de que vaya a haber algún tipo de problema en ese tipo. Y yo pienso que ahí es donde se está haciendo mucha desinformación, ¿no? Que de repente por ahí los canales están fanatizando mucho con eso, por medio de estas notas amarillistas, ¿no? De alarma, de que ahí viene, y que el Tracy Atlas, y toda la gente anda como loca. Lo único que yo he podido ver como alguna repercusión que pudiera tener para la Tierra es que cuando pase por detrás del Sol, y si se llega a hacer un tipo de alineación entre lo que es el cometa, el Sol, la Luna, la Tierra y algún otro planeta que por ahí esté, sí puede haber una repercusión de energía, de una interconexión ahí entre todos los cuerpos, y puede haber algún tipo de
ya sea algún terremoto de gran magnitud, pero de ahí en más no hay, o sea, no está el peligro ese que se está poniendo ahí tanto, ¿no? En todo lo que podemos ver ahí en las redes sociales. William. Gracias, Julio. Gracias por lo que acabas de decir. Muy interesante lo que acabas de decir. Sobre todo en la especulación que hay actualmente en los medios de comunicación. Y fíjate que ni siquiera es tanto en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también no le están tomando la importancia que supuestamente requiere. La especulación proviene de las redes sociales y de fuentes que aparentan ser oficiales, pero que realmente provienen de fuentes falsas. Y la verdad es que, bueno, ha traído confusión o tiene en confusión al planeta entero. La gente de verdad anda alocada. La gente, a mí me sorprende. A mí me sorprende porque he visto tantos comentarios o tanta gente diciéndome, ¿por qué no hablas del 3i Atlas? ¿Qué piensas del 3i Atlas? Yo no hablo porque, primero, no soy astrónomo. No me llama mucho la atención la astronomía. Y segunda, porque, bueno, tengo mi propia idea de lo que está sucediendo. Pero, bueno, al final yo les dejaré mi opinión con respecto a lo que pienso con respecto a este tema. Cristian, ¿quieres agregar algo, porfa? Tíratela ahí. Sí, bueno, primero destacar, explicar un poquito la etimología del nombre. 3i Atlas, que es un cometa, como ya lo estamos mencionando. El 3i es de interestelar. Algunos relacionan esto con el número 31, que no tiene nada que ver. El número 3 se refiere a que fue el tercer objeto interestelar entre estrellas descubierto. Los dos primeros fueron, como mencionó Julio, Oumuamua y el segundo, Borisov. Atlas es el acrónimo del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, que sus siglas en inglés dicen Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. El estudio del cielo que lo descubrió, digamos. No impactará la Tierra. Lo más cerca que estará será en diciembre, cuando pase a 1.8 veces la distancia de la Tierra al Sol. Después pasará cerca de Júpiter y se alejará rápidamente de nuestro sistema solar y nunca regresará. No tiene forma de cilindro alargado, es redondo como otros cometas. El perfil del brillo es simétrico, consistente con su cuerpo giratorio redondo. La forma de la nube de gas que lo rodea también es consistente con una esfera, no es metálico, su aspecto muestra agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y compuestos orgánicos. No tiene metal, refleja aproximadamente el 4% de la luz en su superficie. Si fuera metálico, su reflectividad rondaría el 60%. No ha cambiado de dirección como una nave espacial, no viaja más rápido que la luz, sigue una trayectoria hiperbólica matemática estándar. Aunque todo este disparate es puro sensacionalismo, el cometa sigue siendo interesante. Proviene del brazo de Orión de la galaxia, en la vecindad de las estrellas de la constelación del mismo nombre. Ha viajado en el espacio interestelar, no solo describiendo elipses alrededor del Sol. Las proporciones de sus elementos indican que se formó en un lugar mucho más frío que los cometas de nuestro sistema solar, con menos acceso al oxígeno. Es una muestra química de una nebulosa a varios cientos de años luz de aquí. Entonces, ¿por qué no se deshace en su trayectoria como otros cometas que se acercan al Sol? Porque este cometa es parte de la cola de un cuerpo mucho más grande que se quiere ocultar, que es
el denominado planeta X o planeta cometa, como así lo denominó Carlos Muñoz Ferrada. Esa cola bifurcada en dos que trae este gran planeta mide 200 millones de millas. Entonces podemos entender que a su paso va arrastrando todo tipo de asteroides, óxido ferroso, hidrocarburos congelados, rocas, peñascos, pedruscos, etc. Entonces, estas grandes rocas viajan bajo esa coma de ese gran planeta y se desprenden de esa coma atraídos por el campo gravitacional o magnético de cada planeta al cual se acercan. Por ende, lo que aquí se debate es si es un cometa o no es un cometa, pero también hay registros de que junto con ese gran planeta, que es un mecanismo depurador, como yo lo he dicho muchas veces, no es un planeta caótico que trae caos, sino que es un mecanismo depurador controlado, no caótico. Viajan también naves interestelares de carácter positivo o de la luz, que lejos de ser para nosotros un riesgo, más bien son un beneficio para lo que tiene que ser depurado aquí en este planeta. Entonces, podemos entender que cuando dicen que algunos que no es un cometa, que es una nave, y otros dicen que es un cometa y no una nave. Aquí se trataría de las dos cosas, o sea, es una roca, es un cometa, pero detrás del cometa camuflado viajan naves junto a él. Hay un video muy interesante de un fragmento del telescopio Hubble que se quiso borrar, que la NASA quiso sacar, y se pudo rescatar solo un fragmento que Ravicini que mencionan algo por el estilo, tanto de las naves estelares como de si quisiera ponerlo William, sí, para que la gente... Aquí lo estoy poniendo. Esto, por si quieren que vaya comentando, son imágenes recuperadas del James Webb que revelan el 3i Atlas o la verdad del 3i Atlas, la señal prohibida que forzó un apagón. Intentaron enterrarlo a raíz del repentino e inexplicable silencio del telescopio espacial James Webb durante su misión orbital a Marte. La NASA declaró una pérdida total de datos, pero en lo profundo de un servidor de copia de seguridad en la red de espacio profundo se recuperó un flujo de datos fragmentado, los minutos finales sin procesar antes de que fuera cortado. Esta grabación recuperada revela la anomalía 3i Atlas en una claridad aterradora y la razón del encubrimiento ahora es terriblemente clara. O sea, esto no está haciendo referencia, ellos lo refieren como el 3i Atlas, pero esto viaja, digamos, para que se entienda, detrás o camuflado en el 3i Atlas. El video muestra al 3i Atlas no como una roca, sino como un elegante monolito negro mate. Su superficie, antinaturalmente lisa y carente de polvo estelar, a medida que los sensores del Webb se calibraban, el objeto comenzó a emitir un sonido de baja frecuencia, traducido a partir de datos infrarrojos profundos que los ingenieros describen como estructurado no natural. Entonces ocurrió la anomalía, una sección de la superficie del 3i Atlas abierta, no revelando
un cráter, sino una vasta e intrincada red de luz azul pulsante. Esta red proyectaba un complejo patrón de cambios directamente en el telescopio. O sea, aquí podemos entender lo que viaja junto con el TRESI Atlas y cómo están encubriendo en realidad eso y no la roca en sí. Adelante, William. Bueno, ahí estábamos mirando imágenes que nos proporcionó Cristian con respecto a lo que él cree que podría ser el TRESI Atlas o lo que oculta el TRESI Atlas. Fuera de cámara yo le decía a Cristian, yo tengo a veces mis dudas con respecto a este tipo de videos, primero porque las fuentes, aunque digan de que provienen de NASA, son realmente dudosas. Y después al final yo, como les dije, quiero dar mi opinión con respecto a lo que yo pienso y a lo que pienso yo que estarían preparando, y esto sería la distracción. ¿Quieres agregar algo, Julio? Sí, de lo que hablaban hace algunos días, ¿no? Que supuestamente este cometa ya había mandado una señal de radio, que era la señal WOW, ¿verdad? Que fue como la denominaron. Pero fíjate que esto, o sea, no fue algo reciente, esa señal pasó ya hace varias décadas. Y pues de ahí es donde se siguen basando, ¿no? en que esto es tecnología y no es o sea, la simple roca en sí. También estuve viendo acerca de esa foto también que ya anduvo corriendo en todas las redes sociales, de que se ve como un cilindro alargado. Y que resultó ser Phobos. Bueno, eso, ahí están las dos facciones, porque en un lado decían que era una fotografía de muy mala calidad que había sacado uno de los instrumentos que tienen por ahí cerca de Marte, ¿verdad? Eso era una, que no, que es que de muy mala calidad y que se ve así porque pues en sí es una luz en movimiento y por eso se ve así alargado, ¿no? Es como la cámara lo puede captar al no ser cámara de gran definición. En otra aparece una foto que no sé si de lo que haya estado hablando Cristian, pero aparece una foto que esta sí fue tomada por uno de los telescopios espaciales y que esta sí es de muy buena definición, y en donde sí se ve, o sea, literalmente se ve que es un objeto alargado con luces, y así como decía Cristian, como si de alguna forma estuviera camuflado con lo que es la piedra. También de lo que habló Avi Loeb, que es el que más ha estado hablando de esto, con esta teoría contraria a lo que todos piensan o lo que todos dicen, hablando de personas con títulos. Se estuvo hablando mucho de la emisión que estaba teniendo este cometa, y que decían que esas emisiones de CO2 solamente podían ocurrir o sea, con algún tipo de tecnología, como si estuvieran usando algún tipo de tecnología con algún tipo de combustible, y que por eso es que estaba teniendo estas firmas, ¿no? de lo que estaba por ahí emanando en su transcurso, porque al ir a gran velocidad, pues la fricción que hay empieza a hacer que se empiece a ver ahí algún tipo de combustión, algún tipo de reacción. También algo que pasó, que estuve escuchando a una persona que con estudios, astrónomo y aparte físico, que él estaba relacionando al gran terremoto que hubo últimamente por ahí en donde fue Kapchanka, ahí en la península entre Rusia y Alaska, y él atribuía ese gran terremoto a una alineación que hubo, o más bien una triangulación, en donde de alguna forma sí hubo
esa perturbación aquí sobre la Tierra. También algo que fue muy extraño, también hace algunos días o semanas, en donde el Sol lanza una gran llamarada, una eyección coronal que iba directamente hacia el cometa. Es como si de alguna forma esta piedra, pues al ser de un tamaño masivo, que por ahí se dice que está entre 20 y 45 millas, que eso pues es un exageración. Tamaño, bueno, exageración, pero si tuviera ese tamaño, o sea, es un tamaño considerable. Uh-huh. Y que le lanza el Sol como defendiéndose, como si estuviera siendo perturbado por este objeto. Le lanza la llamarada. El cometa 3i Atlas es impactado por esta eyección de masa coronal. Y lo que estaban pensando, lo que se estaba diciendo cuando pasó eso, es que ojalá que no se fragmente, porque entonces al fragmentarse sería por causa de algún tipo de explosión, y entonces sí, las piezas en las que se fragmentara no sabríamos hacia dónde iban a ir a parar, no sé, ahí hubiera tomado esto ya un giro ya más, ahora sí, de ponernos en alerta aquí en la Tierra, porque aunque esté pasando lejos, pues considerablemente no está tan lejos. Cristian estaba diciendo que va a pasar a 1.8 unidades astronómicas, que fíjate que si nos ponemos a ver esto, una unidad astronómica es lo que está la distancia entre la Tierra y el Sol. Y si recuerdan, al principio yo les dije que este cometa iba a estar pasando del otro lado. Cuando nosotros estamos aquí a la derecha, el cometa va a estar pasando en la órbita, en la parte de la izquierda, que sería el lado contrario donde estaríamos en ese tiempo. Pero sí estaría pasando que si la Tierra estuviera en esa parte de la órbita en ese tiempo, nos hubiera pasado a 0.2 unidades astronómicas, que hubiera sido algo catastrófico para la Tierra, ¿no? Que un objeto de ese tamaño, a la velocidad a la que va viajando, pasara tan cerca, sí hubiera tenido repercusiones, pero por alguna razón, pues no nos tocó en esta ocasión. Pero a lo que voy es que al parecer que nos estamos metiendo en ese movimiento tanto del sistema solar como de la Tierra, nos estamos metiendo a un área que está llena de este escombro espacial. Y eso es lo que sí es para alertarnos, porque empiezan a aparecer objetos de los que no tenemos conocimiento. Hay varios objetos que están aquí en la Tierra, como es el Apophis y muchos otros objetos que por ahí están en estudio, pero esos objetos ya están dentro de lo que es el sistema solar, ya están encapsulados dentro del sistema solar. Pero en este momento todos estos objetos que están apareciendo nunca los hemos visto, y es como si en lugar de que uno piensa que estos objetos ingresan a nuestro sistema solar, pero más bien nosotros pasamos por donde estos objetos están orbitando, están viajando, y nosotros es donde se encuentran tanto la órbita del sistema solar se encuentra con el paso de estos objetos, y es por eso que están apareciendo tantos. Y pues ahí no nos quitamos que por ahí uno de esos sea el que va a venir a impactar a la Tierra, ¿no? Que por ahí están en profecías como las del Apocalipsis, que dice que sí nos va a impactar una piedra del espacio, William. No, interesante las opiniones, y sí, ponen a pensar a cualquiera que escucha todo esto, y más que está difundiéndose por todos lados, y la verdad
hay muchas personas que de verdad están aterrorizadas con lo que está sucediendo. Aterrorizadas, pero también por falta de conocimiento, por falta de investigación, porque también se creen todo lo que están diciendo en las redes sociales, más que todo. Yo digo más que todo en las redes sociales porque es donde más se está escuchando. En las noticias oficiales se la están tomando muy a la ligera. Cristian, ¿quieres agregar algo? Sí, hay una imagen, para no basarnos solamente en la fuente de NASA, que es lo que vimos hasta ahora, como vos bien dijiste, no podemos basarnos en una sola fuente, que además sabemos que en muchos casos, o la mayoría, no es fidedigna. Tenemos también dos fuentes más que corroboran esto que estamos hablando, que una es una foto que te compartí de un telescopio solar amateur, astrónomo independiente, que además es de mi conocimiento, o sea, una persona que yo conozco. No sé si la querés poner, colgar, ahí la estoy compartiendo aquí, ahorita. para que la vean, porque la similitud con el video, aunque no es oficial, esta foto fue tomada por este astrónomo y compartida en X y otras plataformas. Pero la similitud es impresionante porque la imagen muestra una sombra triangular parecida, piramidal, parecida al video que nosotros vimos. Por otro lado, sin quedarnos tampoco con esta fuente no oficial de un astrónomo amateur, del cual es una persona de la que yo tengo conocimiento, y estoy, digamos, en contacto con esa persona, tenemos también, si nos vamos al punto profético, tenemos dos, por mencionar alguna, porque hay varias, pero yo traje dos psicografías de talla, yo las voy a explicar porque tienen también una gran similitud con esto que estamos explicando, digamos. No sé si las tenés ahí a mano. Sí, ya estoy pasando dos, la que dice fotos. La que dice llegará un cometa dos psicografías, perdón. Bueno, aquí menciona Parravicini un cometa desconocido que no es el 3I Atlas, porque puede verse claramente, al que él denomina Pax con X. O sea, a este cometa él le da un nombre. El nombre es Pax. Y este cometa claramente, es lo que expliqué anteriormente, tiene una cola bifurcada en dos, que se trataría de no otra cosa que el gran planeta cometa, como lo mencionó Muñoz Ferrada, porque es una gran masa como planeta y tiene una cola como cometa. Eso es lo que determinó Carlos Muñoz Ferrada, que lo estudió por 50 años y trazó su trayectoria en forma manual. Estamos hablando, Carlos Muñoz Ferrada era un astrofísico chileno. Por otro lado, Benjamín Solari Parravicini menciona que llegará este cometa. Yo mencioné que esta roca que se está viendo actualmente es para disimular realmente ese gran cuerpo celeste que va a ser, va a aparecer a la vista en su momento de todo ojo. Entonces, ¿qué pasa? En la segunda psicografía, si la podés poner, ya lo estoy menciona que naves interplanetarias vienen a la Tierra, es lo que yo mencionaba. Atrás de estas rocas, atrás de o camuflados en este gran cometa, viajan a la Tierra naves interplanetarias, vienen a la Tierra en Pax. O sea, si referimos que Pax se trata de un cometa, porque así lo está mencionando Parravicini, estas naves vienen a la Tierra, ¿en dónde? ¿En qué? En Pax, en ese cometa. O sea, vienen camufladas en ese mecanismo, que no es esta roca, el 3I Atlas. Esta roca es parte de ese gran cuerpo celeste con coma.
¿Está? Entonces, en otra psicografía, Parravicini menciona también de que para ese momento de la depuración van a bajar naves interestelares en ayuda o en aviso a esa gran depuración que se viene. Entonces, está claro que esto ya sale de lo que es la fuente NASA, sale de lo que es la fuente de un telescopio solar amateur y entramos en lo que es profecía. Este hombre no era profeta, como siempre lo reitero, era un espíritu avanzado que se contactó con él durante un periodo de 36 años y que le dejó un legado de conocimiento de cosas que iban a suceder, de las cuales ya un 70%, se podría decir, ocurrieron, fueron veraces, se pueden comprobar y las dejó escrita este hombre. Entonces yo pregunto, si un 70% de estas informaciones ya están cumplidas, ¿por qué ese 30% restante está para suceder no habrían de cumplirse? Y otra cosa que cabe destacar y mencionar es que este hombre, en todo lo que dejó escrito o que le dictaron, hasta ahora, hasta el momento, hasta el sol de hoy, no tuvo errores ni equivocaciones. ¿Hubo malinterpretación en tiempo, espacio? Sí, pero las cosas se cumplimentaron a cabalidad. Entonces, eso es otro punto a tenerlo muy en cuenta. Excelente, excelente tu participación, Cristian. No sé si tengan algo más que agregar. Julio. No se peleen, muchachos. No se, ahí los veo que se están peleando por hablar. Julio. A ver, ya ahora sí es que moví la pantalla y hay un letrerito que no me deja acceder a la cámara y el micrófono. Sí, no, hablando de profecías, también en las 7 profecías mayas, la sexta profecía habla también de la aparición de un cometa. Pero en esta ocasión, fíjate que sí tiene relación también con lo que decía Cristian, ¿no? Que ese cometa vendría a ser, o es nombrado como Pax. Y de acuerdo a la profecía maya, también este cometa es el que viene a hacer que las naciones se empiecen a juntar, porque va a ser el gran logro, el entre todos poder deshacerse de ese peligro, ¿no? Porque a lo que se cuenta ahí en esas profecías es de que ese cometa tendría una trayectoria de impacto, ¿no? Con la Tierra. Y que, o sea, si lo vemos en la forma actual, les comenté acerca de todos estos objetos que en la mayoría son cometas que están apareciendo y son desconocidos para nosotros. Es la primera vez en la historia moderna en donde se empiezan a ver todos estos cometas. Si nos ponemos a buscar, hay varios, ¿no? Y todos son de gran tamaño y todos son desconocidos. Y por ahí puede ser, como les decía, ¿no? Que estemos en ese pedazo del espacio en donde tenemos que pasar y que por ahí pues nos tenemos que encontrar con alguno de estos objetos espaciales, porque si vemos que todos los cataclismos son cíclicos, es porque en cierto tiempo o entre el tiempo de la órbita de nuestro sistema solar, de otros sistemas solares más grandes en los que orbita nuestro sistema, pues pasamos por muchas partes desconocidas. Y por eso es que todas las catástrofes y todos estos eventos cósmicos son cíclicos, que pasan cada cierto tiempo, casi como si fuera un reloj, ya marcada, determinada la hora, el día y cuándo va a suceder, porque
nos metemos en estas zonas que están pues llenas de muchos objetos estelares o espaciales. Entonces sí hay que estar alerta, ¿no? Con todo lo que está sucediendo en los cielos. Que por ahí pues Jesús también en los evangelios todo el tiempo nos insta y nos da el consejo, ¿no? de ver las señales del cielo, ¿no? Lo que pasa en la luna, lo que pasa con el sol y lo que pasa con las estrellas. Y pues hay que estar atentos. Así es, Julio, así es. Cristian, tú me habías pasado un documento, ¿verdad? Un documento que tú lo habías encontrado en inglés. Y bueno, aquí está, ya lo tengo traducido. Cabe aclarar de que como yo trato de ser cuidadoso, ¿verdad?, con la información, como les dije anteriormente, cabe aclarar de que el documento proviene de una fuente que aparentemente es Daily News, pero después del punto hay un server o un servidor que no es oficial, que no es fiable, pero aún así vamos a dar lo que dice la información. ¿Quiere que te la lea, Cristian? Sí, perfecto. Y bueno, y aclaremos también de que, bueno, a esto que vas a leer, digamos, se le suma las fuentes que son muy diferentes, que acabamos de citar, y también la profecía que acá hablan de una cachina roja y una cachina azul, que hacen referencia a ese depurador y otro cometa. O sea que hay muchas culturas ancestrales que también están hablando de una serie de eventos para un tiempo determinado en el cual nos encontramos ahora transcurriendo. Entonces, acá lo que hay que hacer, yo pienso, estimo, es unir, enlazar todo, no creer lo de una fuente, sea verídica o no sea verídica, pero sí enlazar. Entonces, ahí podemos concluir que algo tiene que estar pasando de verdad en esa confluencia. Eso es lo importante. Y que cada uno indague más en el tema, profundice más y pueda sacar así su propia conclusión. Ok. Yo les voy a poner aquí Adelante, la fuente. William. Les voy a poner la fuente, ahí se las estoy poniendo y se las voy a ir leyendo porque tal vez las letras se vean un poco pequeñas. Dice, Tracy Atlas acaba de enviar esta transmisión y confirma lo que nadie quería escuchar. La llegada del Tracy Atlas comenzó como tantos otros descubrimientos en astronomía, no con un destello de luz o un anuncio retumbante, sino con un parpadeo débil y silencioso, un movimiento sutil a través de la oscuridad del espacio, tan preciso y misteriosamente calculado que incluso los sistemas de seguimiento más avanzados casi lo pasan por alto. Al principio, los astrónomos asumieron que era un cometa, luego, tal vez un asteroide, pero cuanto más lo estudiábamos, más desafiaba el Tracy Atlas a todas las etiquetas. Era demasiado simétrico para ser natural, demasiado silencioso para estar vivo y demasiado controlado para ser una mera deriva. Los científicos recordaron a Oumuamua, ese extraño fragmento de misterio interestelar que pasó a través de nuestro sistema solar años antes, dejando atrás más preguntas que respuestas. Pero Tracy Atlas era algo completamente diferente, mayor, más despacio, inteligente, y ahora, gracias al telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más poderoso en el cosmos, tenemos la confirmación de algo profundamente inquietante. Tracy Atlas no solo es similar a Oumuamua, es mucho más avanzado, mucho más peligroso y posiblemente mucho más consciente. Continuamos leyendo y dice, un visitante que no debería existir.
Cuando Tracy Atlas fue catalogado por primera vez, fue inmediatamente obvio que no se trataba de un visitante interestelar ordinario. Los objetos de más allá de nuestro sistema solar no suelen pasar tan cerca de la Tierra, pasan en ángulos salvajes, en caminos impredecibles y luego desaparecen para siempre en la oscuridad. Pero Tracy Atlas se movió de manera diferente. No atravesó el espacio, se deslizó. Su trayectoria era inquietantemente suave, casi como si hubiera sido piloteada. Su trayectoria le permitió pasar por varios de nuestros planetas de manera que maximizó la eficiencia gravitacional, como si hubiera mapeado nuestro sistema solar mucho antes de su llegada. Eso solo era preocupante, pero cuando los astrónomos rastrearon su origen, se dieron cuenta de algo mucho más inquietante. El camino de Tracy Atlas no era solo imposible, era estadísticamente imposible sin una intervención inteligente. Un cuerpo rebelde no podría haber evitado los campos de escombros, los picos de radiación solar y las zonas de colisión planetaria con tanta elegancia. Era como ver una pieza de ajedrez moverse a través de un tablero donde cada casilla era una amenaza, y sin embargo bailaba perfectamente como si conociera el juego mejor que nosotros. Lo que James Webb reveló. Con James Webb completamente en línea, los científicos no perdieron el tiempo apuntándolo hacia Tracy Atlas. Lo que vieron dejó sin palabras incluso a los astrónomos más escépticos. Primero, vieron lecturas térmicas. A diferencia de los cometas o asteroides, que generalmente emiten calor en ráfagas aleatorias a medida que el hielo se sublima y los materiales de la superficie reaccionan a la radiación solar. Tracy Atlas mostró un patrón consciente y rítmico de emisión de calor, no caótico, no aleatorio, sino pulsado y medido. La espectrografía del Webb reveló que materiales nunca antes vistos en ningún objeto interestelar conocido, compuestos y hiperreflectantes, posibles artificiales y una estructura intensa densa que sugiere segmentos huecos. Pero lo más inquietante de todo fue una anomalía débil y recurrente, una frecuencia electromagnética de bajo ancho de banda que resuena desde el interior del objeto repitiéndose cada 147 segundos, idéntica a una firma del pulsar conocida. Sin embargo, el objeto no tenía una fuente de energía interna, ni un núcleo giratorio, ni un campo magnético. Era imitar a algo o comunicarse. El fantasma de Oumuamua. Cuando los científicos cruzaron esa señal con datos de Oumuamua, descubrieron algo aterrador. La misma frecuencia exacta se había detectado una vez brevemente en la cola de Oumuamua, justo antes de que abandonara nuestro sistema, solo que ahora esa señal era más fuerte. Cuando Oumuamua pasó por la Tierra en el 2017, lo hizo en silencio. No tenía cola cometaria, ni fuentes claras de propulsión, y su extraña aceleración desconcertó a los expertos. Tenía forma de cigarro, cayendo de un extremo a otro como un dardo en cámara lenta. Algunos argumentaron que era tecnología alienígena, otros insistieron en que era una casualidad de la física, pero el debate nunca terminó porque el objeto desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo. Ahora, con Tracy Atlas al alcance, el misterio de Oumuamua regresó rápidamente, no porque este nuevo objeto se le pareciera, sino porque lo superó en todas las métricas: más grande, más lento, más estable y claramente deliberado. Algunos comenzaron a sospechar que Oumuamua no era un explorador, era una sonda, un dispositivo de reconocimiento pasivo. Pero el Tracy Atlas no fue pasivo, fue interactivo. Nos observaba como nosotros los observamos. Esa fue la segunda fase, que la diferencia entre un ping de radar y un dron. Y si eso es cierto, entonces debemos hacer preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. ¿Qué viene después? Una máquina que piensa. La NASA no ha confirmado ninguna actividad alienígena. Las declaraciones oficiales permanecen cautelosas, neutrales y expresadas en jerga científica. Pero los investigadores independientes, aquellos que no están encadenados por el protocolo del gobierno, han hecho públicos sus temores. En chat internos filtrados, un equipo de la Agencia Espacial Europea se refirió a Tracy Atlas como un posible motor de conciencia.
No está claro qué significa eso exactamente, pero cuando se combina con las últimas imágenes del web, la teoría adquiere una forma horrible. El diseño estructural dentro del Tracy Atlas se asemeja a fractales geométricos, recursivos, patrones que se sabe que emergen en sistemas complejos como el tejido cerebral y los procesadores cuánticos. Es como si el objeto hubiera sido construido no solo para sobrevivir en el pasado, sino para pensar en él, y lo que es más inquietante, para evolucionar mientras se mueve a través de los sistemas estelares. Imagina una nave espacial que se vuelve más inteligente cuando más observa, que adapta sus propios materiales, formas y comportamientos en función de lo que encuentra. No inteligencia artificial como la entendemos, sino algo orgánico, sistémico y potencialmente sensible. Eso es lo que podemos estar enfrentando ahora, no solo un visitante, sino una entidad de aprendizaje. Y si está aprendiendo de nosotros, ¿para qué estará aprendiendo? El cambio hacia la Tierra. Justo cuando los científicos creían que habían mapeado la trayectoria futura del Tracy Atlas, sucedió algo que rompió el frágil consenso. Una redirección repentina. Una noche despejada, los telescopios en Chile y Hawái registraron un cambio de rumbo diminuto, pero inconfundible, inexplicable por la gravedad, el viento solar o cualquier fuerza natural conocida. El objeto se desvió ligeramente con su arco proyectado, alineándose en su lugar con un vector completamente nuevo, uno que lo acerca al plano orbital de la Tierra. Para algunos fue una falla, pero para los análisis de la misión en la red del espacio profundo, la conclusión fue más alarmante. Tracy Atlas había respondido a nuestra presencia y a otra cosa. Cambió de dirección con el tipo de tiempo y delicadeza que implicaba la toma de decisiones. Y esa palabra, decisión, es lo que provocó reuniones de emergencias nocturnas en la NASA, la ESA y grupos de expertos privados de todo el mundo. Esto no fue al azar, fue quirúrgico y confirmó una posibilidad temida durante mucho tiempo. Un mensaje en proporciones. Mientras las instituciones públicas permanecían en silencio, un grupo de científicos de datos y criptógrafos independientes comenzaron a analizar los pulsos electromagnéticos provenientes del Tracy Atlas, usando redes neuronales profundas entrenadas con el procesamiento de patrones en varios idiomas y registro de señales cósmicas. Descubrieron una secuencia recursiva, no un mensaje en palabras, sino en proporciones. La proporción áurea, la secuencia Fibonacci, espirales de números primos, los mismos códigos que aparecen en la vida biológica, las formaciones de galaxias, la secuenciación del ADN y las estructuras electrónicas antiguas en la Tierra. La señal no era constante, cambió con el tiempo, reaccionando sutilmente a la actividad solar, a la proximidad planetaria e incluso a las emisiones de radio de la Tierra. Surgió un descubrimiento escalofriante. Una breve interrupción en el patrón del pulso coincidió exactamente con el momento en que el James Webb se fijó por primera vez en el Tracy Atlas en el espectro infrarrojo, lo que significa que el objeto puede haber detectado que lo estábamos observando, sabe que lo vemos y respondió con una huella matemática que habla un lenguaje más antiguo que el habla misma, un lenguaje de construcción, de vida, de diseño. SeedChip o Sentinel. No fue solo la trayectoria o la señal lo que lo aterrorizó a los investigadores, era lo que había debajo de la superficie. La espectropía del James Webb recogió débiles rastros de moléculas de carbono complejas, hidrocarburos aromáticos, policíticos, en la capa exterior del Tracy Atlas. Esto no son solo compuestos orgánicos, se consideran los componentes básicos de la química prebiótica, precursores de aminoácidos, estructuras ARN y en última instancia la vida misma, lo que hace que este descubrimiento sea tan altamente alarmante en su pureza. A diferencia de las mezclas caóticas que se encuentran en los cometas primitivos, estas moléculas estaban perfectamente estructuradas, lo que sugiere que fueron refinadas o cultivadas. Algunos teorizaron que podría ser un barco de semillas, un antiguo portador de vida diseñado no solo para explorar, sino para colonizar. Y si es cierto, entonces la Tierra
puede no ser un destino por accidente, puede ser un objetivo, no de guerra, no de destrucción, sino de asimilación. La posibilidad más aterradora. Ahora con el 13 Atlas confirmado como el tercer visitante interestelar, después de Oumuamua y Borisov, los científicos están comenzando a conectar puntos que nunca creyeron posibles. Oumuamua se tambaleó, silencioso y rápido. Borisov era cometario, pero inusualmente acelerado. 13 Atlas es un híbrido, lento, masivo, diseñado, y su complejidad crece cuanto más tiempo permanece en el sistema solar. Webb ha registrado cambios sutiles en su superficie reflectante, cambios en los patrones que sugieren una autorreconfiguración, como una máquina que se ajusta a sí misma, se adapta, se prepara. Y aquí está el desarrollo más aterrador. A partir de las últimas lecturas, 13 Atlas ha comenzado a emitir una señal secundaria, frecuencias más bajas, pulsos más largos, y apunta hacia el espacio profundo, no hacia la Tierra. Está transmitiendo hacia afuera. Algunos dicen que está pidiendo refuerzos, otros creen que está informando, pero de cualquier manera, una cosa es ahora innegable. Esto nunca fue solo una roca interestelar. Esto era un nodo, una sonda, un mensajero. Y quizás la verdad más aterradora de todas es esta. Ahí disculpen. Tal vez el 13 Atlas no nos está mirando. Tal vez todo lo que está haciendo, cada señal, cada ajuste, cada maniobra silenciosa está destinado a otra cosa. Algo detrás, algo todavía en camino. No acabamos de descubrir un objeto de más allá de las estrellas. Hemos activado una baliza, un candado, una advertencia. Y ahora el universo está escuchando. ¡Ay, Dios! Ahí disculpen que me está pegando la tosecita. Esto, no sé, yo no sé. Yo no sé quién pueda creer esto, pero esto parece un guión sacado de ChatGPT. Realmente, y ahí mis disculpas, Cristian, pero de verdad. Esto, bueno, cada quien con lo suyo. Cristian. Sí, tengamos en cuenta que no es lo único. O sea, ese es el fragmento que vos leíste de esa fuente. Pero nosotros citamos otras fuentes que hablan de algo que viene junto con el 13 Atlas. Y de lo que nosotros con Julio, y puedo hablar, tenemos pura certeza y no necesitamos debatir con nadie y no está puesto en tema de debate, es que viene un planeta, cometa, depurador, mucho más grande, que es un mecanismo, además, no caótico, y eso lo tenemos por seguro porque hemos indagado muchísimo en el tema y porque además tuvimos a través de dispositivos, pero lo pudimos ver. Entonces, esto se va a conocer en un corto periodo de tiempo, no va a pasar mucho tiempo. Entonces, esto es lo que nos lleva a determinar qué es lo importante, es lo que se está ocultando y no quieren que se sepa, que es esta gran masa celeste que viene a depurar, a hacer un cambio de eje, a hacer un cambio rotatorio y a hacer un cambio orbital en la Tierra. Y de esto hablan más de 2.000 comunidades ancestrales. Entonces, eso, más sumado los astrónomos independientes de la actualidad, más sumado las mentiras y verdades que pueda comentar la NASA, nos dan un punto de confluencia.
y ese punto de confluencia podrán creer, no creer, disentir de las informaciones, pero a la larga esto se va, más bien yo diría, en un corto periodo de tiempo, de algunos como máximo, algunos un par de años. Entonces, como esto nosotros ya lo pudimos comprobar, es que damos la versión que tenemos de acuerdo a nuestra larga investigación sobre este tema. Ahora, quien esté de acuerdo, no esté de acuerdo, quien crea, quien no crea, está en todo su derecho. No hay ningún problema. Nosotros traemos aquí una información que consideramos importante y verídica. De ahí en más, cada uno saca su conclusión y la hace suya o la deja. Pues sí, así es, así es. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto de que cada quien tiene su propia verdad. Lo que no significa que sea una verdad absoluta. Cada quien tiene su propia certeza, lo que no significa que es la certeza para todos. Y en este programa lo que estamos haciendo es eso. Cada uno está exponiendo su perspectiva con respecto a lo que es este fenómeno que está ocurriendo. Y bueno, ya llevamos 1 hora de programa y me gustaría ahora dar mi opinión, que puede estar terriblemente equivocada, y cualquiera de ustedes ahí en el público y ustedes dos también, pues pueden estar no de acuerdo con lo que yo opine, pero bueno, así como yo respeto la opinión de todos, creo que también tengo el derecho de opinar y dar mi opinión, aunque pueda estar equivocado. Como dije hace un rato en una de las intervenciones corticas que tuve, yo en mi opinión pienso de que todo esto no es más que una distracción para algo mucho más grande. Me lamento mucho que alguna persona pueda estar decepcionada por lo que yo voy a decir ahora. Pero esto... hay una teoría que se le llama teoría de conspiración, y todos hemos oído hablar de ella, y es sobre el proyecto Bluebeam. Y todo este secreteo, todo esto conspiranoico que se ha vuelto el tema del 3 y Atlas, este silencio de las agencias espaciales, este secretismo que hay a nivel de todo, que la NASA casualmente el día que iba a pasar el 3 y Atlas, donde Marte, supuestamente, una de las ¿cómo se llama? Una de las... Ya ni me acuerdo cómo se llaman esas cosas que supuestamente están en Marte, que podía haberla fotografiado. Casualmente NASA cierra sus puertas porque el gobierno de los Estados Unidos cerró y decidieron no tomar fotografías. Todo esto no es más que alimento, en mi opinión, ¿verdad? Yo sé que muchas personas pueden estar de acuerdo con Cristian, pueden estar de acuerdo con lo que dice Julio, pero bueno, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo piense, y pueden también decir de que soy un arrogante y lo que sea, porque ya estoy cansado de escucharlo ahí en los comentarios. Pero todo esto, más que todo, yo veo, ¿verdad? Desde afuera. Desde afuera, porque no me ha interesado el tema del 3 y Atlas, ni lo había traído al programa, sino lo traje porque los suscriptores me lo han pedido. Pero ya Salín lo ha tocado Neil, lo ha tocado por todos lados, lo han tocado. Entonces yo decía, ¿para qué lo voy a tocar si todo el mundo escucha? Eso es un chisme a voz ahí para todos. ¿Qué puedo aportar yo? Lo único que puedo aportar es que en el año 94 hubo un hombre que todo el mundo conoce, o la mayoría de la gente conoce, que de apellido Monast. Y este hombre en un programa de televisión, él
Él habló, él era un periodista canadiense y él dijo haber tenido acceso a documentos de la NASA y según él dice que la NASA, junto con los grandes gobiernos del planeta, estaban preparando una operación conjunta entre los grandes gobiernos, la NASA y la ONU, estaban preparando una operación conjunta para implementar una nueva religión mundial y encabezada por un líder mesiánico único. Yo ahora lo único que, escúchenme, si quieren escucharme, pero solamente empiecen a hacer también enlaces con lo que está sucediendo actualmente. Un pacto de paz por un lado, el 3 y Atlas por el otro. Entonces, lo que está haciendo Elon Musk con sus satélites, enviando satélites supuestamente para dar internet. Empiecen a enlazar, no me hagan caso, yo soy un loco y quizás estoy hablando pendejadas aquí. Pero dice este hombre de que todo era para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Él publicó sus afirmaciones en el año 94 y poco después, como ya muchos saben, él murió en circunstancias muy sospechosas y sus seguidores consideraron de que esto era provocado por las declaraciones que él había dado. Dentro de ese proyecto de que él menciona, él desglosa este proyecto en 4 fases. Y el proyecto él le llamó Proyecto Blue Beam, pero a mí me gustaría por nada más enfocarme en 2 fases. En la fase 2 y en la fase 4, creo. En 2 fases, que se las voy a mencionar. Según la teoría, el objetivo sería crear un evento global simulado que haga creer a la población que ha ocurrido o está ocurriendo algo extraordinario, ya sea una revelación divina o un contacto extraterrestre masivo con el fin de que, 1. Unificar a la humanidad bajo un gobierno mundial centralizado. Debilitar o sustituir las religiones tradicionales. 3. Establecer un sistema de control total a través de la tecnología avanzada y la manipulación mental. Ya sabemos qué sucedió en el 2020 con lo que hicieron y después con lo que le pusieron a la gente. Y eso podría estar sucediendo en fases pequeñas para llegar a un evento como esto. La tercera fase dice, la tercera fase no es importante, pero no cabe con el tema de hoy. Quiero leerles lo que dice la 4ª fase. Espectáculo holográfico global. Aquí es donde entra la parte más icónica de la teoría. Mediante satélites y tecnología holográfica avanzada se proyectarían imágenes gigantes en el cielo. Por ejemplo, figuras religiosas, naves espaciales, señales divinas. También cada región vería las imágenes de acuerdo con su contexto cultural religioso. En América Latina podría aparecer Jesús, en Medio Oriente Mahoma, para los musulmanes el Mahdi. El objetivo sería hacer creer a la humanidad que una entidad divina está hablándoles. Una de las cosas sería comunicación telepática artificial. ¿Cómo harían esto? Con lo que supuestamente pusieron después de lo que hicieron en el 2020. No hace falta decir nombre porque ya todo el mundo lo sabe. Que le pusieron algo a la gente, a los que se dejaron. Dice, supuestamente una tecnología de inducción mental permitiría enviar mensajes directamente a la mente humana mediante frecuencias ELF o frecuencias de baja o extrema baja frecuencia. Cada persona pensaría que su Dios le estaría hablando internamente. Esto generaría una experiencia religiosa colectiva sin precedentes. Finalmente, se simularían eventos apocalípticos como una invasión extraterrestre falsa, resurrección virtual del Mesías universal, desastres climáticos globales provocados. Yo entiendo de que más de 2000 culturas ancestrales puedan haber hablado del tema. Pero, ¿y si todo ha sido
una programación planificada desde hace siglos para provocar un evento como este. Eso es mi pensamiento. Como les dije, puedo estar hablando pendejadas, me podrán llamar incrédulo o lo que sea, pero es una posibilidad. Así como puede ser una posibilidad de que 3i Atlas sea lo que dice Cristian o sea lo que dice Julio, bueno, también podría ser esto. Una planificación y una distracción para crear todo un caos, ¿verdad? Todo, y junto con otras cosas que están sucediendo alrededor, porque todo el mundo está fijándose en el 3i Atlas, pero se han olvidado de que hay otros acontecimientos que están sucediendo alrededor, ¿verdad? Que al final vendrían a traer esa unidad que tanto están deseando para que el mundo se una. Puede ser, es una especulación. Creo, en mi opinión, todo lo que se ha dicho aquí es especulación, ¿verdad? Hasta lo que yo estoy hablando. Pero es muy factible. Es muy factible y podría darse. Muchachos. Fíjate ahí, William, lo que estabas mencionando de lo que tú crees. Y pues claramente hay todo eso del proyecto Blue Beam, de esa telepatía que se va a empezar a dar ahí ya por no natural, sino más bien por medio de tecnología. Todo lo que acaba de describir, esos son los milagros y las proezas que hace el falso profeta que se menciona en el libro de Revelación bíblico. Entonces muchas personas han interpretado que ese falso profeta tiene que ser una persona de la religión. Y ahí está al pobre Francisco, cómo le llovió, ¿no? Es que todo el tiempo ha sido, zumbado a las orejas, ¿no? Sí, todo el tiempo ha sido especulación. Se especula que fue este, que es el otro, pero todo es especulación. Aquí no hay nada que nosotros podamos decir, esto es, porque esto es. Cuando leemos ahí esos pasajes del Apocalipsis, nos podemos dar cuenta, o yo me di cuenta, que este líder, falso profeta, no es un líder religioso, sino más bien es un líder tecnológico de la tecnología. Porque ¿cómo puedes hacer los milagros o que se pueden ver como milagros? Mira, todo el tiempo tratan de copiar a lo que es la luz. Entonces vemos que Jesús hacía ver a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos, curaba a personas de enfermedades. ¿Y qué es lo que la tecnología quiere hacer ahora? Veamos todo el implemento del Neuralink que está queriendo desarrollar o que está desarrollando Elon Musk. Esa tecnología le va a permitir a las personas que están paralizadas, ya sea el poder conectarse mentalmente con los dispositivos que están alrededor para tener una vida más cómoda, y hasta puede llegar hasta el punto de que les pudiera curar de esa parálisis que tienen en el cuerpo con la implantación de uno de estos con aparatos de lo que está llevando, ¿no? Entonces ahí están los milagros. Ahí están esos milagros que hacía el Cristo, pero ahora serán milagros tecnológicos. Aquí, en lo que yo estuve leyendo, porque lo saqué de la teoría de Blue Beam, saqué una conclusión. A la conclusión que nosotros podríamos llegar con respecto a la teoría de Blue Beam es que todas las cosas se están conectando a esta teoría con los sistemas, con el 5G, el Starlink, proyectos militares secretos y todo tipo de tecnología. Y estamos en la era de la IA, de los deepfakes, drones sincronizados, redes satelitales globales. O sea, la teoría de Blue Beam está tomando tanta fuerza porque la tecnología ha avanzado tanto que antes está haciendo cosas que antes parecían imposibles. Pero hoy están existiendo de alguna manera. Sí, hay que recordar, fíjate lo que hizo Donald Trump en su primer mandato como presidente.
que creó la Fuerza Espacial, que es una rama de militar, pero en el espacio. Entonces todo ya se está yendo ya para ese lado. Tú mencionabas todo, o sea, todo lo que estamos viendo. Y pues en sí estamos en una de esas ventanas proféticas, en donde se empiezan a cumplir señales, se empiezan empezamos a ver todas estas cosas. Y o sea, estamos en ese tiempo. Si es el tiempo definitivo, ahí sí yo no puedo decirte si sí o si no. Pero estamos en una de esas ventanas proféticas, en donde se pueden empezar a cumplir todo esto. Y ahora sí llegamos directamente a todo lo que está escrito, porque todo está escrito ya. O sea, no hay algo que va a pasar que ya no esté diseñado, que ya no esté codificado, que ya no esté programado. Entonces, esto del cometa, esto está ligado con profecías. Lo que las profecías no enseñan, mira, mencioné la sexta profecía maya. El cometa, ellos le llamaron el Tunja-Akaj, o la piedra del cielo. Pero no nos dice o sea, lo que la profecía nos dice que ese cometa viene a anunciar la llegada del nuevo día, del nuevo amanecer. O sea, eso es algo anterior. Pero no nos dice si va a ser, va a ser parte de una distracción. Si nada más simplemente es el cometa que aparece y esto ya es la señal. O sea, ahí no sabemos si este sea el cometa en sí, o como hemos estado viendo que hay varios cuerpos ya cometarios que han aparecido en el sistema solar recientemente. A lo mejor uno de tantos de estos es el que viene a cumplir estas profecías. No sabemos. Es que nadie sabe. Yo a veces veo a la gente como, porque cada 21 de diciembre, o cada 21 de diciembre, va a aparecer algo que va a hacer el fin del mundo. Y la gente se desespera y cree en todas esas pendejadas, porque realmente son pendejadas, ¿verdad? Y entonces la extracción de energía es tremenda. Pero bueno, yo creo que cada uno puso o expuso su posición. Creo que ha sido interesante lo que se ha tocado aquí. No he escuchado en ningún otro canal que se haya tocado diferentes puntos de vista. Cada quien alucina en sus canales, alucina con lo que creo podría ser. Bueno, nosotros también estamos alucinando aquí. Así que somos otros de los que estamos aquí exponiendo lo que creemos, pero que nadie sabe. Porque realmente nadie sabe. Yo no he visto primero, yo no tengo telescopio para decir, sí, lo vi y es así, como lo dicen en los archivos o en las publicaciones que hacen. No creo que ustedes lo hayan visto con sus propios ojos. Todo lo que tenemos es especulativo. Eso es lo que yo trato de hacerle entender a todos. Lo que estamos recibiendo, toda la información que recibimos es especulativa. Nadie lo ha visto con sus propios ojos. Solo se dice, lo vieron los científicos, lo vio la NASA, lo vio fulano, lo vio mengano, pero tú con tus propios ojos lo has visto. Entonces es a eso a lo que yo me refiero. Yo puedo tener mi creencia y puedo estar muy aferrado a mi creencia, pero también hay que tener sentido común. Es lo que yo pienso. Quiero que demos ¿cómo es? Estoy más que perdido. Conclusión. Las conclusiones. Quiero que demos nuestras conclusiones. Tomémonos poquito tiempo porque acuérdense que tengo a los niños esperando ahí. Y nada, para poder despedir el programa. No se fajen, por favor. No se peleen. Bueno, me gustaría una cita cortita de Benjamín Solari Parravicini que dice: presto viene, la verdad de lo real y de lo irreal se sabrá. Entonces que ambas verdades fueron siempre una, y esa será la revelación del principio. Tu exposición final y lo que nosotros expusimos van de la mano, porque sí existe el Blue Beam, sí existe una agenda de la oscuridad aquí en la Tierra,
y sí existe una agenda de la luz o un plan divino, digamos, que no proviene de la Tierra. Entonces, ambas verdades, real e irreal, son 100% reales y que van a ocurrir y que los estamos viendo ocurrir. Ahora bien, el tema de los pulsares que está emitiendo estas radiaciones vienen incidiendo directamente sobre la resonancia Schumann de la Tierra, como también catástrofes que se están generando en la Tierra. Uno puede decir que las catástrofes son generadas por mecanismos o mecanismos que son de la Tierra, digamos, ¿no? Que son creados. Pero la resonancia Schumann, por ejemplo, el latido de la Tierra, la aceleración que se está viendo, eso no puede ser generado por una máquina de la Tierra. No pueden, digamos, no tienen la tecnología para hacer que la frecuencia alce en hercios lo que estamos viendo. Entonces, aquí hay dos cuestiones que van de la mano. Una es lo que está haciendo la agenda oscura dentro del planeta, y ahí entra el Blue Beam, ahí entra la venida, la copia, la réplica de lo que es en lo cósmico, lo que es arriba, también ellos lo replican abajo. Entonces ahí estamos viendo la copia de lo que quieren hacer. Quieren hacer un falso Jesús, un falso Mesías, una falsa segunda venida. Todo eso es verídico. Yo no estoy en discrepancia con eso. Pero otra cosa que también es verídica es lo que estamos viendo cósmicamente, que no es una fachada, porque están ocurriendo cosas en la Tierra que no hay tecnología suficiente, ni de los poderes oscuros, para replicarlas. Ellos replican con su tecnología, que es limitada. La tecnología cósmica o divina o universal es mucho más amplia, y es lo que estamos viendo. Entonces, las dos cosas, como bien dice Parravicini, van de la mano. Y uno es la agenda oscura. En algún momento se sabrá que esto que nosotros mencionamos ahora como real o irreal es una sola verdad. Y se va a descubrir en poco tiempo y no vamos a tener duda. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión. Sí, yo también hacía algo cortito. Es que hay que recordar o hay que investigar ahí en el mismo libro de Apocalipsis. Se cuenta, ¿no? Todo esto. ¿Cuál va a ser ese proceso? Primeramente va a ser la manifestación del sistema de Satanás en la tierra, que lo podemos ver como el gobierno, todas las estructuras que están por encima de la población, que son los que empiezan a hacer movimientos, y luego ya después viene la manifestación de la creación, ¿no? Que esto se manifiesta por medio de eventos cósmicos. Entonces hay que estar atentos, no hay que dejarnos ir con lo que dicen, ¿no? O sea, porque mucha gente que sigue simplemente son seguidores y pues ahí se la creen todo. Yo por ahí en algunos otros canales donde me gusta juntarme ahí a compartir, aunque sea por medio del chat, yo he visto muchos comentarios de personas que dicen que el 3i Atlas, que ya es el Colubus, que ya es el planeta cometa, que ya viene la destrucción, que va a venir a chocar con la Tierra y ni siquiera va a pasar, o sea, a una distancia considerable para poder tomar las precauciones. O sea, el cometa está pasando allá por otro lado. Entonces vemos que hay mucho auge de información en donde, o sea, es un alarmismo de las personas y que simplemente lo hacen para ganar vista, ¿no? Yo, o sea, como decías al principio, William,
Yo sigo a investigadores, como es el caso de Nacho Rojo, que en verdad investigan. O sea, no son copia y pega, sino que ellos, o sea, invierten su tiempo para investigar, para llegar a las fuentes, o sea, todo lo que es el trabajo de investigación que se tiene que hacer para poder influenciar a otras personas. Porque pues la mayoría de personas simplemente pueden ir, ven un video, buscan una información y ya de ahí empiezan a compartir y sacan conclusiones, ¿no? Aquí lo más, o el consejo es estar atentos nada más, ver las señales que están en el cielo, y cuando algo en sí vaya a pasar, va a ser, o sea, aunque no lo quieras ver, va a ser inevitable. Entonces hay muchas personas que por ahí ya están esperando ya fines del mundo, que ya tienen años, ¿no? Ya décadas esperando ese fin del mundo. Vimos todo lo que sucedió, no sé si te diste cuenta, William, de todo lo que pasó con esta fecha que se dio acerca del rapto, donde personas hasta regalaron sus automóviles porque ya no los iban a usar, para que iban a querer automóviles y iban a ser raptados. Y resulta que se quedaron aquí y ahora las personas pedían que si por favor les podían regresar sus automóviles, si podían regresar el dinero. Creo que estás mutado, William. Que los pierdan por pendejo. ¿Por qué? Porque es por eso por lo que yo trato de ser cuidadoso aquí en el canal. ¿Por qué? Porque yo considero de que este es un canal serio. Y por eso siempre digo, hay que ser cuidadoso con lo que uno dice. Mire ese pastor y cuántos cabritos y ovejitas fueron de ahí, detrás de él, creyendo de que verdad que iba a venir Cristo. Señores, tenemos que ser cuidadosos. Yo quiero ya cerrar el programa porque ya es tarde, ¿verdad? Y como les dije, tengo a los niños ahí esperándome. ¿Cuál es mi conclusión? Que tengamos cuidado con lo que escuchamos, que tengamos cuidado con lo que vemos. Ahorita estamos siendo bombardeados por todos lados, por las redes sociales, por los medios de comunicación, pero todo es un trabajo que viene de siglos y siglos, una estrategia que ha sido planificada, que no es un plan que viene de ahora, es un plan milenario, ¿verdad? Que se está haciendo cumplimiento ahora en lo que ellos llamaron futuro. Todo esto es una distracción para algo mucho más grande, pero realmente silencioso y sutil, para algo que ellos están tramando y que nosotros no nos vamos a dar ni cuenta, porque si fuese así, tan explosivo, tan llamativo, nadie caería. Pero aquí van a caer hasta los que se llaman despiertos. Esta es mi conclusión. Y como les digo, como piensan muchos ya hasta de los que son mis amigos, que me la paso hablando pendejadas. Quiero decirles, muchachos, de que muchas gracias por habernos acompañado en este programa, y a todos ustedes también que han estado pendientes hasta el final. Ya llevamos 1 hora 27 minutos y bueno, ya es hora de terminar. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con todos los que pueda, para que este video pueda llegar a muchas más personas. Y nada, sin más, nos despedimos de un Charlando con. Hasta la próxima.